vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y auditorio de TV UAC. Como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, estamos en una emisión más de su programa Tetras. Lo saluda el maestro Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería. Hoy en ausencia no nos acompañará la maestra Rosalba Pichardo porque tiene una cita médica que tiene que atender justo a esta hora. Este programa es en vivo. Se pueden comunicar con nosotros al 192-1200, extensión 37120, repito, 192-1200, extensión 37120, o directamente al 192-1293, 442-192-1293. Pueden seguir estas transmisiones por internet en radio.uac.mx y en tv.uac.mx. Agradecemos como siempre a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Este programa se repite los sábados a las 5 de la tarde. Agradecemos también su comunicación en Facebook, Tetras Radio UAC. En realidad dejamos ya de utilizar el correo electrónico como medio de comunicación, dado que hoy es mucho más rápido y mucho más inmediata la comunicación utilizando redes sociales. Por eso el espacio que más frecuentamos es el espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Para mensajes de texto, el 442-249-8788. Bueno, pues con la maestra Rosalba hoy planteamos dos temas que nos parecen esenciales. Primero es un escándalo que ha surgido alrededor de la senadora panista Xóchitl Gálvez por un plagio, no en una tesis, sino en un documento, en un informe profesional, pero que le sirvió para obtener el título de ingeniera en computación por parte de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la segunda parte vamos a dar algunos elementos de discusión sobre esta solicitud del Poder Judicial de un aumento de más de 4,000 millones de pesos en su presupuesto. Actualmente, en 2023, se ejerció un presupuesto de 80,000 millones y ahora solicitan un poco más de 84,000 millones. Esos van a ser los temas del día de hoy. Comenzamos con el primero. La senadora Xóchitl Gálvez, en uno de sus actos que tuvo, ya no recuerdo si fue con el PAN, con el PRI o con el PRD, que todo indica que sería su candidata a la presidencia de estos tres partidos, y sirvió mucho para hacer memes, caricaturas, salió como que dijo su regla de oro. Y su regla de oro era que ni rateros ni huevones, y luego utilizó una grosería que la podemos traducir como ni penitentes. Y dijo que esa era su regla de oro. Entonces yo recuerdo que se hicieron hasta sondeos en redes sociales con los tres líderes de los partidos que la apoyan, Alito Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN, Jesús Zambrano del PRD, y a la gente le preguntaban, a ver, ¿quién es el ratero? Y se la llevó de calle Alito Moreno. ¿Quién es el huevón? Se la llevó de calle Jesús Zambrano. ¿Y quién es el penitente? Se la llevaba de calle Marco Cortés. Bueno, ¿por qué tiene que ver con esto? ¿Por qué comenzamos? Pues porque la senadora Xóchitl Gálvez, que antes, como ella misma dice, no estaba en el radar, hoy en día está en el radar. Y va de escándalo en escándalo. Yo hoy quiero tocar el último escándalo relativo a ella, que tiene que ver con el hecho de que un usuario de X, antes la red Twitter, postea apenas el 18 de septiembre, hoy es 27, hace 9 días, en un tuit, un usuario llamado Bernardo Escalante
escribe literalmente: Xochitl plagió su informe, que ni a tesis llega, para titularse. Estoy leyendo lo que dice. ¿Y a quién le plagió? A la Secretaría de Gobernación en un documento de 2009. Bueno, como tantas cosas en la vida, un comentario en WhatsApp, un comentario en Telegram, un comentario en Facebook, un comentario en Instagram, una foto en una red social, se puede perder. Pero hay ciertos mensajes que llaman la atención. Y este particularmente llamó la atención. En un primer momento, la senadora Xóchitl Gálvez negó que haya copiado. Pero comenzaron a surgir evidencias. Y ante las evidencias, entonces tuvo que aceptar que sí había copiado en su informe para obtener el título de ingeniera. En su manera de hablar, declaró públicamente, está grabado, están los videos, está la grabación, en donde la señora dijo Sila Pen de y luego J-I-E. Y luego dijo que reconoció que se equivocó en las citas de su informe de titulación. Y luego el tratar de minimizar, ella misma declaró, también hizo un video especial en donde señaló que solamente habían sido 6 párrafos de 77 hojas, que es una manera curiosa de referirse, porque ya prácticamente nadie utiliza el término de 77 hojas en los documentos. Eso se usaba mucho cuando los documentos están en papel. En realidad se habla de páginas, porque las páginas pueden estar impresas en ambas caras de una hoja o no. Entonces, si me dicen 80 hojas, bueno, pues sí pudieran ser 80 páginas como 160 páginas o un número intermedio. Y entonces la senadora pues trató de minimizar. Luego, pues para la gente que hacemos ingeniería, trató incluso de justificar estas evidencias que fueron apareciendo por aquí y por allá, diciendo que la mayor parte de los temas son técnicos, como, a ver, es una verdad de perogrullo. Si alguien va a presentar un informe profesional sobre un trabajo de ingeniería, de química, de biología, pues uno espera que los temas sean técnicos. O sea, eso no dice nada, pero no porque sean temas técnicos uno tiene patente de corso para copiar. Y otra de los argumentos que utilizó para tratar de justificar fue que son temas sacados de manuales técnicos, que es otra cosa que también uno dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Y empezaron a salir datos por aquí, por allá. Yo vi varios programas en red. Entré a ver la fuente original de este usuario, Bernardo Escalante, que en Twitter, bueno, en la red X, antes llamada Twitter, comenzó con un hilo y empezaron a surgir otras evidencias. Bueno, yo como académico, como profesor de posgrado, durante muchos años, como investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues hice lo que tenemos que hacer los investigadores y los profesores universitarios. Irnos a la fuente original y si queremos valorar si la senadora copió 6 párrafos de 77 páginas, si es cierto que fueron cuestiones de manuales técnicos o que hagan de cuenta que la línea de defensa de la senadora es que sí copió, pero copió poquito. Sin embargo, los que enseñamos matemáticas, pues yo enseño matemáticas, uso un estándar de la Mathematical American Association, donde dice que una de las competencias centrales en matemáticas, desde nivel inicial, preescolar, hasta postdoctorado, pues es tener sentido numérico.
¿Qué significa? ¿Qué tiene en mente la senadora Gálvez cuando dice que copió poquito? ¿Qué significa poquito? Bueno, pues me di a la tarea de conseguir su tesis, su informe profesional, pero repito, es relevante. No, esto no es una tarea escolar que le permitió obtener la calificación en un curso, no. Es relevante porque es un informe profesional que le permitió obtener en 2010 el título de ingeniera en computación, por lo tanto obtener una cédula profesional y por lo tanto ejercer como ingeniera, hacer trabajos como ingeniera. Por eso es relevante, porque le permitió obtener el título, no tanto si es una tesis, porque la Facultad de Ingeniería de la UNAM permite que las titulaciones sean por informe profesional. Bueno, pues esta tesis, lo primero que sorprende es que se presentó en mayo de 2010, cuando yo me di también a la tarea de buscar, porque era muy raro, en la ficha técnica que la misma senadora Gálvez pone en la fracción parlamentaria del PAN en el Senado, dice en la sección de estudios que tiene licenciatura en ingeniería en computación y que tiene diversas especialidades. Y menciona varias: robótica, inteligencia artificial, menciona como 6 especialidades, ¿no? Pero la cosa curiosa es que no pone las fechas. ¿Cuándo fue que estudió la licenciatura? ¿Cuándo fue que estudió las especialidades? ¿Dónde fue que estudió su licenciatura? ¿Dónde fue que estudió sus especialidades? Y entonces así descubrimos que Xóchitl Gálvez estudió ingeniería entre 1981 y 1985 y que presenta una tesis o no, un informe para titularse 25 años después. Para los que trabajamos en la academia en el nivel superior, nos suena mucho 25 años después, sobre todo por la falta de actualización y no digamos en ingeniería en computación. Diametralmente la ingeniería en computación ha cambiado en 25 años, da saltos tremendos. Ya de entrada yo a mis estudiantes, porque también en el tecnológico me tocan alumnos de ingeniería en computación, y ante la pregunta de quiénes saben programar en lenguaje Fortran, pues levantará la mano uno, la mayoría ya no. Yo soy ingeniero civil aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuando estudiamos programación, el lenguaje de programación que utilizábamos es Fortran. Tengo amigos ingenieros que siguen utilizando ese lenguaje de programación. En la academia se sigue usando Fortran, pero prácticamente ya no se enseña. Luego les pregunto quiénes saben programar en Pascal. Nadie levanta la mano. Pascal era un estándar de programación que se veía incluso desde el bachillerato. Y así nos vamos al lenguaje C, lenguaje ensamblador, etc. Es decir, si dejaste de pasar tantos años después, tienes un límite. Y el reglamento de la UNAM marca que el límite son el doble de la duración de los estudios, que está sujeto a interpretación si se incluyen los estudios o no. Una licenciatura de 4 años, si se incluyen tus estudios, pues te tendrías 4 años para titularte. Es decir, Xóchitl Gálvez debería haberse titulado en 1989. Si consideramos una interpretación más laxa, 8 años después de haber terminado, se debería de haber titulado en 1993. Algo tuvo que haber hecho para que se le diera permiso de titularse después de 25 años. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero señalar es, una vez que obtuve la tesis de Xóchitl Gálvez, aquí tengo el documento, bueno, pues uno utiliza un programa especializado, se conoce en la academia, se conoce en la industria, hay varios software de este tipo, se usa en educación superior, se usa en las universidades del Reino Unido, se usa en universidades de Europa, que es un software que permite a profesores de educación superior detectar plagio. El plagio es tomar textos
de otro documento, insertarlos en un documento a tu nombre sin citarlo. Es decir, sin decir, lo tomé de aquí. Eso es perfectamente válido. Los que hemos dirigido tesis de posgrado sabemos, no es malo que tú cites a una fuente relevante o una idea relevante o porque estás prolongando una idea, pero tienes que citar a la fuente, porque si no, se da la impresión que esa fuerte idea, que esa línea de investigación, que esa cuestión brillante, que esa forma de plantear las cosas es tuya. Y eso se llama plagio. En cierto sentido es un robo. Entonces, cuando Xóchitl Gálvez dice que no, que su regla de oro son no rateros, pero ella roba textos, pues es una ratera. Cuando dice que no quiere huevones y en un informe técnico de apenas 77 páginas se demuestra que copió más de la tercera parte, pues es que entonces se le aplica el mismo concepto de huevona que ella señaló. Bueno, pues yo se utilicé con un amigo, uno de estos software, Turnitin, que lo utilizó también el periódico español El País, que dio la nota fuera de México. Y bueno, Turnitin nos dice que el informe de Xóchitl Gálvez fue copiado en más de la tercera parte. Así es que es falso, totalmente falso, que la senadora solamente haya copiado 6 párrafos de 77 páginas. No. No hay necesidad de leer toda la tesis y luego ir comparando. Para eso surgieron este tipo de instrumentos. Los hemos utilizado editores de revistas. Yo fui editor de una revista mexicana, la Educación Matemática. También fui editor de una revista europea, La Matemática y la Sua Didáctica. He sido árbitro de congresos internacionales donde nos toca revisar trabajos para ver si pueden presentarse en un congreso o no. Es decir, estamos entrenados para detectar plagios. Y a mí me ha tocado en mi vida profesional detectar varios plagios en Europa y en México. Y bueno, tenemos los instrumentos. Y uno de esos instrumentos es Turnitin, que es el software que nos dice el informe de Xóchitl Gálvez tiene un 36% de similitud general, de las cuales el 35% corresponde a base de datos de Internet, 15% a base de datos de trabajos entregados. Pero Turnitin hace mucho más. No nada más es globalmente, sino lógicamente es un software que está diseñado para buscar los textos en bases de datos y comparar los párrafos. Y entonces así descubrimos que el 7% del contenido del informe técnico de Xóchitl Gálvez viene de un portal que se llama pdfslide.net. Es decir, presentaciones hechas por otras personas en otros momentos, en otros lugares geográficos, antes que Xóchitl Gálvez, y de ahí sacó el 7%. Ya solo eso es relevante. Pero además también sacó un 4% de otro portal que se llama buenastareas.com. Y eso me recuerda un meme de un portal que utilizan los estudiantes para copiar a nivel de bachillerato, quizás también a nivel de la secundaria, que se llama el portal del vago. A mí esto de buenastareas.com, pues me parece que para tener el título de ingeniero, andar sacando cosas de ahí, pues daría vergüenza. 2% de docplayer.es, que es un portal español, 2% de qdoc.tips, 2% de myslide.es, que también son láminas de presentaciones, y 2% de mundohbacr.com.mx. Y después vienen
más de 100, son prácticamente 115 portales, sitios de internet, bases de datos, de cosas que la senadora Gálvez copió. Más de una tercera parte de su informe técnico fue copiado y está demostrado que fue copiado. Esto no es una cuestión de creencias. Esto no es que la senadora Gálvez nos diga, ay, es que no cité dos cosas. Ay, es que cité un documento de la Secretaría de Gobernación sobre el cambio climático y no lo puse. No. Aquí es evidente, para que se den una idea, la gente que nos sigue, que no trabaja en estas cuestiones académicas, que un porcentaje de plagio mayor al 20%, y el de Xóchitl Gálvez es del 36%, serviría como una indicación de que el trabajo ha sido plagiado a propósito. Un estándar del 15% pudiera, menos del 15% es aceptable. Ahora, siempre y cuando estén citados los textos. Porque sí puede haber un 20%, un 15% de textos tomados de otros textos, pero debidamente citados. Tomé el texto aquí, esta es la referencia bibliográfica, etcétera. Lo más que se podría criticar a un trabajo de ese tipo es un exceso de citas, porque un 20% de trabajos citados de otro, pues tu originalidad es el otro 80%. Por eso es que hay estos estándares que ya se utilizan en la industria, ¿no? En instituciones académicas, colegios, institutos, universidades, pero también en cuestiones industriales, porque puede haber plagios a nivel industrial. Esto no es una cosa menor, como ha querido presentar la senadora Xóchitl Gálvez. Bueno, se armó tal revuelo que la UNAM fue obligada a publicar un comunicado hace una semana, el 20 de septiembre, en el que se señala que ante las recientes publicaciones en medios de comunicación y redes sociales, aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica, porque esto es lo que se mide cuando se ve un plagio, falta de integridad y honestidad académica, en la presentación del informe escrito correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió al director de la Facultad de Ingeniería turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponde. Bueno, eso fue hace una semana. El analizar la tesis de Xóchitl Gálvez con Turnitin y después, si quieren, comparar lo que dice Turnitin con el texto de Xóchitl Gálvez, se hace en horas, se hace en un mediodía, se hace en un rato. No se requieren años para determinar si plagió o no plagió. ¿Por qué tiene relevancia esto? Porque la senadora Gálvez ha venido presumiendo públicamente que ella es una de las mejores ingenieras de México. Así se presenta ella, una de las mejores ingenieras de México. Sin embargo, cuando uno ingresa a la red LinkedIn, que es una red muy utilizada tanto en ámbito académico como en ámbito laboral, no aparecen, por ejemplo, las especialidades de Xóchitl Gálvez. No nos dice en qué año las cursó, tampoco nos dice en dónde cursó sus especialidades, y lo único que presenta en su red de LinkedIn pues es que tiene el título de ingeniera en sistemas computacionales, pero extrañamente no presenta nada. Miren, ahorita acabo de abrir el portal del sitio parlamentario del PAN en el Senado y Xóchitl Gálvez presume ahí de manera pública
en tener especialidades en robótica, en inteligencia artificial, en edificios inteligentes, en sustentabilidad y en ahorro de energía. O sea, ella dice que tiene 5 especialidades, pero no dice, repito, en dónde las cursó, ni en qué periodo las cursó. Y cuando uno ingresa a su red de LinkedIn, que es donde uno pone su currículum porque le van a dar trabajo, porque le van a dar contratos, etcétera, resulta ser que en el rubro de educación no aparece ninguna especialidad. ¿Qué quiere decir? Me regreso al documento de la UNAM cuando habla de integridad académica y de honestidad, que yo diría honestidad intelectual, pues estamos descubriendo cosas muy raras, no nada más con respecto a su informe técnico, sino que muy probablemente, y si me equivoco, aquí mismo lo voy a decir, bueno, pues es momento que Xóchitl Gálvez nos diga en dónde cursó estas especialidades. Miren, una especialidad son estudios formales, son estudios de posgrado. Yo he sido profesor, he estudiado especialidad y he sido profesor de una especialidad avalada por el CONACYT. Son estudios de posgrado formales, donde uno tiene que presentar una tesina para poderse titular o tiene que hacer algo para exhibir que merece un título de especialidad o al menos un certificado que cursó una especialidad. Las especialidades por lo general duran un año, ¿no? Puede haber algunas especialidades que duren más, pero pues parece ser que Xóchitl Gálvez no cursó esas especialidades. Y entonces, ¿por qué en su portal del Senado presume de tener 5 especialidades? Es relevante lo del informe técnico, ¿por qué? Pues porque en los estándares a nivel internacional, arriba del 20% es plagio. Arriba del 20% es plagio. Y el informe técnico de Xóchitl Gálvez tiene un 36% de plagio, robo de textos sin citarlos. Bueno, ¿qué es lo que procedería en una institución seria, como ha pasado en otros lados, que le retiraran el título? La UNAM tendría la obligación, y decirlo con las palabras del comunicado del boletín de la UNAM 714, por cuestiones de integridad y honestidad académica, si yo presenté un documento plagiado para obtener un título de ingeniera, pues me deben de quitar el título porque hice trampa. Y después sale la senadora Gálvez, que a lo mejor ya intuye que en una sanción extrema pudiera quitarle el título de ingeniera, declaró que si la UNAM se lo pide, bueno, este es un meme, dice, si la UNAM me lo pide, volveré a pedirle a mi secretaria que me haga otro reporte, pero sin copy-paste. Es también de una banalidad extrema y es un desconocimiento total del mundo académico. No es que ahora Xóchitl Gálvez tenga que presentar otro. Repito, terminó sus estudios universitarios en 1985. Estaríamos pensando que para el 2010 ya habían pasado 25 años. Súmenle 13 años hasta 2023 y estaríamos pidiendo, porque eso lo declaró ella misma, ella lo declaró, que puede volver a presentar 38 años después. Sería un caso inédito a nivel mundial porque hay requisitos académicos para que te den tanto tiempo. Joaquín Mendoza del Pueblito nos dice, Xóchitl Gálvez es una fichita, seguramente compró su título en Santo Domingo. Pues sí, yo le digo a Joaquín, que nos está siguiendo ahorita, que nos escribió, gracias por su mensaje en WhatsApp, yo estoy sorprendido de las cosas que han ido saliendo. Y esto sucede cuando uno se pone en la palestra. También nos dice Luis Sánchez, es una presunta candidata que no va a ganar y con su regla de oro sin rateros, ni huevones, ni penitentes, lo que debería de hacer es limpiar su casa del PRI y del PAN, y luego ya habla de Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, etc. Bueno, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, buenos días. Regresamos aquí en Tetras, hoy miércoles 27 de septiembre de 2023. Les habla Ángel Valderas Puga, en ausencia de mi compañera Rosalba Pichardo, que ha tenido que atender cuestiones médicas. Bueno, como les había comentado al inicio del programa, hoy queríamos tocar dos temas. Un primer tema es la demostración del plagio en su informe profesional para obtener el título de ingeniería por parte de la senadora panista Xóchitl Gálvez, a quien todo parece indicar que será la candidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD. Y el segundo tema que queremos tocar es esta polémica, esta discusión que se ha dado alrededor del presupuesto del Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder autónomo, uno de los tres poderes del Estado. Está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo y está el Poder Judicial. ¿A quién le corresponde fijar el presupuesto del Poder Judicial? Al Poder Legislativo. Este presupuesto del Poder Judicial, como en tantas otras áreas, los presupuestos de las universidades, de la sanidad pública, pues ha sido creciente. En 2010 tenían un presupuesto cercano a los 34,000 millones de pesos. Para el año pasado habían ejercido 80,000 millones de pesos. Y básicamente el presupuesto, la mayor parte del presupuesto, se lo lleva el Consejo de la Judicatura Federal. En segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en tercer lugar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos más o menos son los tres órganos en donde se divide la mayor parte del presupuesto. Entonces, la mayor parte, la enorme tajada, es el Consejo de la Judicatura Federal. Y en segundo lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ¿dónde viene la polémica? Pues en 2023 el Poder Judicial ejerció 80,600 millones de pesos, más o menos. Y ahora solicitan casi 85,000 millones, 84,792. Estamos hablando de una diferencia de 4,100 millones, podemos hablar de 4,000 millones de pesos más. Bueno, si no hubiera polémica, ni siquiera estaríamos haciendo este programa. Simplemente es una situación en donde uno dice, bueno, pues es normal que se aumente el presupuesto por la inflación, porque los aparatos burocráticos crecen. Pero la polémica viene en que se filtró un documento que se ha dado a conocer, yo lo vi por un diputado federal, en el cual vienen una serie de rubros solicitados en el presupuesto. El Poder Judicial entrega su solicitud de presupuesto al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, que es quien maneja el dinero, lo traslada al Poder Legislativo porque son los diputados los que deben decidir si se aprueba o no ese presupuesto y tienen todas las facultades de poderlo modificar, aumentar en algún rubro, disminuir en algún rubro. Esa es la estructura jurídica de esta división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, pues en este documento, que trae una serie de partidas sin justificación, efectivamente hay rubros que llaman la atención, porque estamos hablando de estos rubros más o menos de unos 16,000 millones de pesos, 4 veces más de lo que se está solicitando con aumento. Y entonces cuando uno comienza a ver qué solicita el Poder Judicial, cuánto ha venido ejerciendo, pues observamos que hay partidas que son fuertes, como por ejemplo el caso de el rubro gratificación de fin de año. Es el rubro 13202, está obtenido del documento original que presentó el Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda, que nosotros imaginamos que son aguinaldos y que amontan 361 millones de pesos.
aguinaldos. Pero luego en el rubro 14403 se solicitan 115 millones de pesos para pagar cuotas para seguro de gastos médicos mayores. Es decir, el Poder Judicial, que siendo funcionarios públicos, su atención estaría garantizada en el ISSSTE, los mexicanos les tenemos que pagar 115 millones de pesos al año para que no se atiendan en el ISSSTE, sino se atiendan en hospitales privados. Es algo que efectivamente, como dice el título del documento, no tiene justificación. El rubro 14404 solicita 246 millones, casi 247 millones, para seguros de separación individualizado. Algo que, por ejemplo, no existe en la Universidad Autónoma de Querétaro, ni en sus trabajadores administrativos, ni en sus trabajadores académicos, y ni, no sé si en los trabajadores de confianza, lo dudo, pero conociendo otras universidades, yo fui dirigente del sindicato de académicos de esta universidad, lo que me permitió tener contacto con sindicatos de otras universidades. Yo no recuerdo que alguien tenga esta prestación de seguro de separación individual. O sea, dejo mi cargo y los mexicanos tenemos que pagar 246 millones de pesos. Estamos hablando solo de estos dos rubros de seguros, ya son 350 millones de pesos. Ya hace tiempo, a principios de año, el año pasado, se había dado a conocer, en el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nosotros, los mexicanos, teníamos que pagar 30 millones de pesos para seguros de gastos médicos para ellos y su familia. Fíjense, lo que solicita el Poder Judicial son 115 millones, de los cuales 30 millones serían para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que los otros 85 millones serían para otros ministros, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además les tenemos que pagar un seguro de vida institucional por 12 millones de pesos, seguro de separación individualizado de 20 millones de pesos, que eso explica por qué piden 250 millones de pesos, pero que además son cantidades extremadamente altas, porque hay que tomar en cuenta que esto se les da por solo 15 años de trabajo. Por lo general, en un trabajo, y eso era antes, uno tenía que trabajar 30 años para poderse retirar. En otras ocasiones, 35, en otras 40, hay límites de edad, 65 años, 68, para poder obtener derecho a una jubilación. Sin embargo, aquí estamos hablando de seguros de separación individualizada por 20 millones por solo 15 años de servicio. Es decir, más de 1 millón de pesos por año en un seguro de separación individualizado, cada uno de ellos. Pero aparte les tenemos que pagar seguros para autos y casas habitación. Bueno, hay otros rubros muy opacos, muy oscuros, que sería muy conveniente que el Poder Judicial los transparentara. Acabamos de ver que el Poder Judicial solicita al Poder Ejecutivo que los ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles den a conocer su patrimonio. Bueno, pues el buen juez por su casa empieza, y los primeros que tendrían que transparentar el presupuesto pues son los ministros de la Corte, de todos. Son los primeros que tendrían que decirnos cómo está su patrimonio para ver si checa con respecto a sus salarios, o si tienen departamentos en Miami, o si tienen grandes propiedades en Europa, o grandes propiedades en México, o si tienen negocio. Entonces serían los primeros que deberían demostrarnos que ellos transparentan, antes de pedirle a otros que transparentan. Y señalo esto porque en el rubro 15402, el Poder Judicial solicita un rubro que a mí no me queda claro qué significa, porque se llama compensación garantizada. ¿Qué significa? ¿Quién sabe?
compensación garantizada. ¿Están pidiendo 3 pesos? No. Están pidiendo ni más ni menos que 1,047 millones de pesos en este rubro. Pero inmediatamente en el rubro siguiente hay otro rubro oscuro que se llama asignaciones adicionales al sueldo y que son otros 600 millones de pesos. Y el siguiente rubro, el 15,405, compensación de apoyo, 400 millones de pesos. Solo en estos 3 rubros, el 402, 15,402, 403 y 405, estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos. Es decir, el 50% de lo que está solicitando el Poder Judicial de aumento viene en 3 rubros muy opacos, muy opacos. Bueno, y agradecemos a Josefina Villalobos sus comentarios, nos felicita por el tipo de análisis que hacemos aquí en Tetras, presentando datos y cuestiones matemáticas. Así es. Luego, miren, hay otro detalle. Hemos observado que el Poder Judicial en México, y más a partir de la llegada del gobierno de la 4T, ha sido muy laxo en otorgar amparos a diestra y siniestra, incluso a empresas extranjeras por encima del interés nacional. Acabamos de ver la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que está sujeto a 4 procesos bastante graves, porque uno tiene que ver con el feminicidio de una joven que se llamaba Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue ido a tirar al estado de Morelos, por eso está implicado el fiscal de Morelos, y que después parece ser, todo indica, que desde la Fiscalía de Morelos se protegió al asesino. Y esto lo señalo porque en el rubro 15,902, el Poder Judicial solicita pago por riesgo 7 millones, pero no sabemos a qué riesgo. Hay rubros que son incluso ofensivos para el pueblo de México. Por ejemplo, el 22,104, donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitan 52 millones de pesos, casi 53 millones, si redondeamos, en productos alimenticios para personal en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 53 millones de pesos. Miren, basta tomar una calculadora esencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53 millones. Y si lo dividimos entre 365 días al año, que vamos a pensar que incluidos sábados y domingos, pues ni más ni menos que les tenemos que pagar 145,000 pesos diarios durante 365 días al año por productos alimenticios. Pregunta seria: ¿qué comen? ¿Qué toman? ¿Con qué acompañan sus alimentos? ¿Es el desayuno, la comida y la cena? ¿No desayunan en su casa como lo hacemos todos los comunes mortales? ¿No se llevan alimento? ¿La cena se las tenemos que pagar? ¿Sábados y domingos? ¿Están ahí todo el día en sábados y domingos? Y otra cosa que sí es la verdad ofensiva: ¿por qué no pagan sus alimentos de su salario como hacemos todos? Y ya, si se quieren gastar su salario en comprar comida cara, pues eso cada quien hace con su salario lo que sea, pero que nosotros se los tengamos que pagar. Estas son de las prestaciones que son muy extrañas en el caso del Poder Judicial, y repito, son 53 millones de pesos de productos alimenticios. Y luego hay productos alimenticios de personal derivado de actividades extraordinarias, casi 2 millones de pesos, y utensilios para el servicio de alimentación, 1,700,000 pesos. O sea, cada año renuevan utensilios para el servicio de alimentación. Cada año les tenemos que comprar cazuelas, ollas de presión, sartenes, así. Eso me recuerda el abuso de un exsecretario de Hacienda,
Agustín Carstens, en el sexenio del panista Vicente Fox, el que tenía una prestación de 3,000 pesos diarios de apoyo para comidas. Pero además hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por 11 ministros, tienen un fondo para comer en restaurantes de lujo por 724,000 pesos mensuales. O sea, de esos 52 millones, 724,000 al año corresponden a 60,000 pesos mensuales, estamos hablando de cada uno, 3,000 pesos diarios, igualito que Agustín Carstens. En un país con 50 millones de pobres, ¿quién se gasta 3,000 pesos diarios en comida? ¿Y por qué se los tenemos que pagar nosotros? Estamos hablando de personas que ganan arriba, aquí salió el dato en presencia universitaria de una exministra, de personas que ganan su jubilación o su sueldo se mide en el orden de centenares de miles de pesos. Un ministro de la Suprema Corte con prestaciones debe de andar ganando no menos de 600,000, entre 600,000 y 700,000, sumando sus prestaciones. No pueden tomar 3,000 pesos diarios, si se quieren gastar 3,000 pesos diarios en comida, que lo tomen de su sueldo. El Poder Judicial está solicitando en el rubro 26103 combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos por el orden de 8 millones de pesos. Y luego, que no son uniformes, porque ya lo aclaró un diputado, en el rubro 27201 piden 4 millones para prendas de protección personal. Y esta cuestión de los combustibles, lubricantes y aditivos, otra vez, un trabajador normal debe comprar su automóvil con su salario y ya decide cuánto se quiere gastar en un automóvil, pero todos pagamos nuestra gasolina o nuestro diésel, nuestro aceite, nuestro servicio en talleres mecánicos de nuestro salario. Formalmente tienen un salario los ministros de la Suprema Corte de 415,000 pesos mensuales, tienen derecho a 2 vehículos blindados tipo Suburban, que consumen grandes cantidades de gasolina, que se las tenemos que pagar nosotros, con un valor de 6 millones de pesos y que además se renuevan cada 2 años y que luego se quedan con ellos, con el último vehículo que tenían, cuando se jubilan. Estamos hablando de 3 millones anuales y ese chistecito de 2 Suburban nos cuesta a mexicanas y mexicanos 250,000 pesos mensuales y encima les tenemos que pagar la gasolina. El año pasado, este año, en 2023, el Poder Judicial pagó casi 100 millones de pesos a una empresa llamada Integra por la renta de vehículos. 100 millones de pesos. Y aparte, les tenemos que pagar su gasolina. En el caso de los ministros de la Suprema Corte, a cada uno de ellos les tenemos que pagar 22,000 pesos mensuales de, entre comitas, apoyo para gasolina. Si tomamos en cuenta que no trabajan sábados y domingos, un mes le quitamos 8 días, pues andamos del orden de 20 días para redondear. 22,000, pues eso sería 22 días laborables, más 8 festivos, porque se cruzan días festivos, sábados y domingos, estaríamos hablando de que les tenemos que pagar 1,000 pesos diarios. Y yo me he preguntado, 1,000 pesos diarios en gasolina. Si uno va y llena un tanque, gasolina magna, tanque de 40 litros, pues anda pagando más o menos los 1,000 pesos. Y se gastan un tanque de gasolina diario. También eso tiene que ver con el hecho de los automóviles que utilizan. Pero además, el Poder Judicial pagó a una empresa, COM Parking México, 1,000,000 de pesos por 11 meses para el servicio de estacionamiento. Hay otros rubros oscuros, el 31,902, por ejemplo, 22 millones para
contratación de otros servicios. El rubro 33,602, 20 millones, más de 20 millones para otros servicios comerciales. 146 millones para servicios de vigilancia. Otro rubro oscuro, 61 millones, el rubro 33,901, la subcontratación de servicios con terceros. Les tenemos que pagar la tintorería, la lavandería, la limpieza, la higiene, creo que hasta papel del baño, la pasta de dientes. En el rubro 35,801 solicitan más de 44 millones de pesos. Pero además, fuera de sus funciones, en el rubro 36,101, difusión de mensajes, programas y actividades gubernamentales, 17 millones de pesos. Y además, otra cosa increíble, servicios integrales a personas físicas, 3 millones, gastos de orden social, 3 millones, y termino con otro rubro extrañísimo, donativos a instituciones sin fines de lucro. Es decir, el Poder Judicial solicita 12 millones de pesos para hacer donativos con dinero que no es de ellos y que tenemos que pagar todos los mexicanos. Bueno, pues se nos echó el tiempo encima. Los esperamos el próximo miércoles con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril en una emisión más de Tetras, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Los saluda Ángel Valderas Puga desde la ciudad de Querétaro. Esto fue Tetras, Vidas y Ejes del Mundo, programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.